y evaluar también la experiencia del grupo que lo hace. O bien que exista retraso para realizar la estrategia invasiva, ¿verdad? Y que se piense que se va a tardar más de los 90 minutos en que esto reciba. Bueno, ¿qué problemas hay también? Bueno, lo que decíamos, pues lo ideal, que para nosotros, por lo menos donde yo vivo, es un sueño todavía, el tener un sistema de ambulancias que pueda administrar un fibrinolítico prehospitalario dentro de los 30 minutos posteriores a que el grupo de ambulancia, la ambulancia llegue al paciente. Segundo, si no se dispone de este sistema, entonces que exista el personal en el hospital local o en los hospitales locales que sea capaz de administrar dentro de los 30 minutos de arribo del paciente al hospital un fibrinolítico. Si se cuenta con capacidad para realizar intervención coronaria, pues esta deberá ser dentro de los 90 minutos. Y en muchos casos, o en algunos casos más bien, ver que si no es factible realizar en la localidad, buscar el traslado a un hospital en donde se pueda hacer una intervención coronaria, por ejemplo, cuando exista contraindicación clara para fibrinolisis, que se pueda trasladar al paciente dentro de los 90 minutos de preferencia, o que la fibrinolisis sea fallida y no existan criterios de reperfusión desde el punto de vista clínico y se tenga que hacer una intervención de rescate. Estas son la forma de evaluar los resultados de una fibrinolisis a través de una angiografía coronaria. La evaluación del grado TIMI de flujo. Brevemente vamos a decir que el grado 0 es cuando, a pesar del tratamiento, existe oclusión completa del vaso afectado agudamente, y el grado 1 y 2, bueno, habrá un poco más, hasta que el grado 3, que es el ideal, que signifique penetración completa del contraste hasta el lecho distal con flujo normal. ¿Cuáles serían algunos errores en cuanto a el uso o el que no podamos hacer el tratamiento trombolítico correctamente? Bueno, primero, pues que nos demoremos en el diagnóstico de infarto del miocardio. Hay veces confundir que, por ejemplo, sobre todo en pacientes diabéticos que acuden sin dolor precordial o con otro tipo de manifestaciones, como pueden ser la disnea o puede ser manifestaciones vagales o simpático-adrenérgicas, y nosotros pensar que es hipoglucemia, otra cosa, y retardar el diagnóstico. Pacientes con dolor epigástrico que se confunda con gastritis, con un cuadro de colitis, y que se esté vigilando o observando al paciente y no se haga un electrocardiograma. O lo contrario, que no aseguremos la etiología isquémica del dolor y que pensemos que el dolor es isquémico de primera impresión y decidamos administrar un trombolítico, y en realidad el paciente venía con una disección de la aorta o con una pericarditis aguda, lo cual va a comprometer su vida, ¿verdad?, peligrosamente si administramos trombolítico. O bien no realizar electrocardiogramas seriados, ¿verdad?, para darnos cuenta si el paciente realmente viene con un infarto de miocardio y elevación del ST, o que nos demos cuenta que se trata de angina inestable y administremos trombolítico a un paciente que no se va a beneficiar de dicho tratamiento. Demorar innecesariamente el tratamiento, ¿verdad? Teniendo ya disponible el fármaco, pues estemos dudando si se debe administrar, a lo mejor sí, y todavía no me queda claro. Entonces eso hace que se pierda tiempo innecesario. No usar trombolisis en pacientes que tienen clara indicación por pretextos como, por ejemplo, pues no tiene dolor torácico, entonces no se lo administro. O bien, pues está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues ¿cómo se lo voy a administrar así? O ya tiene un infarto, ya lo operaron, ¿no? Pues eso no, entonces no le administro nada. Error, hay que administrar siempre y cuando el paciente acuda con un infarto agudo del miocardio y elevación del ST. En presencia de bloqueo completo de rama izquierda, ya habíamos mencionado, o también pretextar la edad mayor de 75 años y no administrarlo. Estudios recientes han mostrado que hay beneficio, aunque obviamente debemos tomar en cuenta que los pacientes mayores de 75 años tienen más riesgo de sangrado, y por eso tenemos que evaluar claramente y sopesar, que esa es la magia de ser médico en ese sentido, ¿verdad?, que si importa más el beneficio que le voy a obtener, que le voy a otorgar al paciente sobre el riesgo que va a correr. Bien, vamos a hablar brevemente sobre
Los trombolíticos, no me voy a detener a hablar en cada uno de ellos, sino básicamente enumerar que son 3 generaciones las que han aparecido desde que la streptokinasa y la uroquinasa se empezaron a usar en infarto agudo, porque ya se usaban desde muchísimo antes para otras razones. De las más estudiadas ha sido la streptokinasa en infarto agudo, de la segunda generación la alteplasa, el activador plasminógeno, y voy a hablar de la tenecteplasa, que pues, son las que tenemos a disposición por lo menos en el medio en el que yo trabajo. Sí, los demás están en estudio o quizá algunos de ellos no han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos. Bueno, la streptokinasa, que ha sido de primera generación, es una proteína de vida media de 25 minutos que se une al plasminógeno formando un complejo que se convierte en plasminógeno-plasmina que inicia la fibrinolisis. Como la streptokinasa no es fibrino específico, entonces activa el plasminógeno tanto circulante como el que se encuentra dentro en el trombo, provocando fibrinolisis sistémica. Eso hace que este fármaco pueda aumentar el riesgo de sangrado. Aquí también hay un problema que se vio desde un principio, que el 30% de los pacientes que reciben streptokinasa a dosis de 1,5 millones de unidades alcanzan flujo TIMI-3 a los 90 minutos y un 20% adicional flujo TIMI-2, que no es tan malo, pero no es lo ideal. El riesgo de hemorragia cerebral no es tan alto, 0.54%, pero el riesgo de sangrar en otras partes sí es mucho más alto que con los demás fibrinolíticos. También hay que recordar que este fármaco desarrolla anticuerpos, lo cual impide que o hace que no podamos volverlo a usar en el mismo paciente hasta que no hayan pasado por lo menos 6 meses. Puede desencadenar reacciones alérgicas a veces severas y siempre esperen hipotensión en los pacientes a los cuales se le administra durante 1 hora streptokinasa, porque eso va a ocurrir en prácticamente todos los pacientes. Su costo en moneda nacional de 1,5 millones de unidades es, por donde yo laboro en Celaya, Guanajuato, es de 3,000 a 3,500 pesos esta cantidad. Bueno, el de segunda generación, el alteplasa, el activador del plasminógeno, es una proteína con una especificidad sobre la fibrina más alta, con una vida media entre 4 y 8 minutos. Su forma natural es el activador del plasminógeno. Ya voy a acabar, si me das un minuto acabo. Gracias. Pues bueno, antes de que me digan que me faltan 30 segundos, quiero decirles que nunca usen esto porque cuesta 22,856 pesos 100 miligramos y por lo menos se necesitan 50. En cambio, sí, me voy a detener a pesar de la furia del doctor Solórzano, porque en realidad este es el que debemos tener muy en cuenta en cuanto a si queremos administrar de manera mucho más sencilla. La tenecteplasa tiene una vida media de mucho mayor, 20 minutos, y dada esta vida media se puede administrar en bolo único. Varios estudios mostraron que entre 30 y 50 miligramos era la dosis adecuada y 40 miligramos parece ser que es la dosis más correcta de administrar en un solo bolo único, ¿verdad? Para obtener una fibrinolisis muy superior, ¿verdad? En relación a la streptokinasa. Costo 12,350 pesos los 50 miligramos, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí es bien importante. Entonces, ¿qué podemos concluir para felicidad del doctor Solórzano? Uno, sí, que la eficacia y seguridad de los fibrinolíticos no ha cambiado drásticamente desde que la alteplasa apareció en los 90. Prácticamente es lo mismo. Los nuevos agentes, ¿cuál es la diferencia? Se administran más fácilmente. Los nuevos trombolíticos son tan buenos como los anteriores en muchos aspectos. Sí, el objetivo, ya sabemos, es reperfundir para llevar a la célula miocárdica más oxígeno y sustratos metabólicos. ¿Sí? Los pacientes con elevación del ST y menos de 12 horas de evolución, la trombolisis reduce la mortalidad 30%. La administración temprana en la ambulancia, pues obviamente sería lo ideal. ¿Y cuáles serían las conclusiones finales? Los retardos para realizar la intervención coronaria percutánea, es necesario implementar